Ahí está. Muy bien. Pues hola a todos, buenas tardes. Iniciamos con nuestra penúltima sesión del seminario, dedicada justamente a El infierno de los enamorados, del Marqués de Santillana. Es realmente el primer autor, creo que español, que estamos viendo tanto en este seminario como incluso en el pasado, porque no nos habíamos acercado a autores justo españoles, porque como yo sabía que a lo mejor la mayoría de los integrantes vienen de hispánicas, me gustaba justo ir por otras tradiciones que no se ven justo en los planes de estudio de la materia de literatura medieval, pero pues este infierno es claro que conecta sin duda con el de Dante, ¿no? Entonces, sin duda era necesario acercarnos, aproximarnos a otro infierno, a otra forma de entenderlo también y de representarlo, ¿sí? En esta línea que hemos seguido del descenso al infierno. Entonces, por eso le dedicamos esta penúltima sesión al infierno de los enamorados del Marqués de Santillana, y vamos a hacer ya una última sesión en 2 semanas, que pues de nuevo les agradezco el interés para continuar, para seguir con esa última sesión, en la que vamos a profundizar sobre todo en la Divina Comedia, porque es una obra pues bastante amplia y que pues no, 2 sesiones no alcanzan para hablar sobre ella, ¿no? Entonces, en esa última sesión, como yo les había comentado, me gustaría profundizar en la influencia musulmana en la Divina Comedia, ¿sí? Y claro que podemos hablar además de otras cuestiones que a ustedes les interese, que ahorita justo es lo que quiero preguntarles a ustedes, qué les gustaría profundizar en esa última sesión, además de lo que les comenté del impacto musulmán en la Divina Comedia, porque creo que es un punto muy importante para no dejar de lado esa forma de entender el infierno desde otra tradición que influyó en Dante, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bienvenidos a esta penúltima sesión. Ya estamos llegando ahora sí al final realmente de nuestra segunda versión del seminario, en la que pues me da muchísimo gusto que hayamos congregado nuevamente entre nosotros. Y bueno, pues como les comenté, esta sesión está dedicada al infierno de los enamorados del Marqués de Santillana. Y justamente recuerdo que cuando hicimos nuestra primera versión del seminario, una de las sugerencias era que abordáramos textos que yo ya hubiera trabajado en algún momento, yo hubiera profundizado, y también por esa razón decidí incluir este texto, porque justamente es un texto que yo pues trabajé con él en mi tesis de licenciatura y en la de maestría también. Entonces, pues dedicarle 2 tesis, la verdad es que me ayudó a profundizar y a entender muchísimo este texto. Y en esta tesis también que estoy haciendo en el doctorado, no hablo como tal del infierno de los enamorados, porque ahora me fui más a Cárcel de Amor, pero sí dediqué un apartado justo hablando de los infiernos de amor dentro de la tradición hispánica. Y entonces, pues, el de Santillana es el punto de partida para entender justamente los siguientes, ¿no? Que se hicieron a partir de él. Entonces, bueno, eso también lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, bueno, también decidí por eso incluir este texto, que creo que por ahí Cintia había comentado que es un texto que les dejan leer en las materias de literatura medieval, pero creo que en otros no. O sea, me parece que es un texto, la verdad que siento que desde hace unos 8 años para acá se le ha dado el lugar que debe tener, porque por ejemplo cuando yo estudiaba ahí en la licenciatura no lo leí, o sea, yo no lo leí en las materias de literatura medieval, pero siento que, como les digo, se le ha dado mayor importancia porque sí ha habido un incremento de estudios con respecto a él y a su impacto. Entonces, pues por eso, ¿no? Siento que a lo mejor unos lo han leído y otros no, ¿no? Entonces, justo lo que les quiero preguntar para iniciar esta sesión, me gustaría preguntarles ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con este texto, con el infierno de los enamorados del Marqués de Santillana?
¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan sobre él? Si ya lo habían leído antes, si tienen dudas o qué vieron en sus clases, qué fue lo que, cómo abordaron este texto. Me gustaría saber mucho eso. Sin duda, los comentarios que tengan, la verdad es que me van a servir bastante para darle otro enfoque porque es un texto que sí he dado ponencias sobre él y ha habido dudas con respecto a él, pero creo que siempre falta justo como abordarlo ya de manera muy concreta con personas y eso me va a ayudar bastante con ustedes justo para ver cómo se está recibiendo este texto, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera empezar, si quieres, no sé si tú, Max, porque justo Max ya había dado una pregunta ahí sobre si este texto ya había sido modernizado, digamos, en cuanto a su lengua, ¿no? De escritura. No sé si quieras seguir por ahí, Max, quisieras añadir otro comentario o alguien más que quisiera añadir o comentar justamente algo más sobre esta lectura. Sí, Clemente, ¿qué tal? Justamente ya que me mencionaste. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por las sesiones en general. Me he podido conectar después de unas cuantas recién, pero he estado siguiendo las grabaciones y estaba interesante también las preguntas. Respecto a ese texto, tal cual lo mencionas, bueno, ya nos venías diciendo que toma el universo dantiano, ¿no? Es una suerte de spin-off, algo así, lo entendí. O sea, toma algo del universo dantiano para reelaborarlo, para comentarlo. Y bueno, en fin, tenía esa idea, ¿no? Pero cuando ya empecé a agarrar el texto, a leerlo, pues sí, me resultó complicado Ujú, en una primera lectura saber de qué iba, porque de verdad que, no sé, me sentí leyendo otro idioma, la verdad. Sentí que era otro idioma. Algunas partes se entendían, otras partes no entendía. Si no fuera por las notas, ujú, no se hubiese entendido incluso menos todavía, hasta que tuve que ver un resumen de ahí, videos y un comentario para saber de qué va la aventura, porque tampoco me había enterado de qué iba la aventura. Entonces, sí, el español, y esa fue la pregunta que te hice antes de empezar, ¿no? Si haya habido ujú. ya si ustedes que tratan estos textos, así como se trata un cuadro, ¿no? Y se intenta restaurar también, se trata de llevarlo a una versión moderna o siempre se respeta la versión antigua, ¿no? Bueno, se fue un rato Clemente. Y en general eso, quisiera saber eso, si ustedes también que han leído, no sé si han tenido esa misma duda o quizás si ustedes tienen más familiaridad con textos en idioma del español antiguo, ¿no? Pero sí me hubiese gustado, no sé, al menos que haya una versión como que dijera, acá la reconstrucción hecha en español moderno para el lector que no está acostumbrado a esto, o, bueno, no sé, por ahí va mi duda. Tu micro está cerrado. Ah, ¿ya me escuchas? Perdóname. Sí, Clemente. En general eso, Clemente, quisiera saber si hay una versión moderna para empezar, ¿no? Porque sí me costó muchísimo, como no soy de la rama, pues sí, me fue un poquito difícil. Ujú. Ya, muy bien. Pues bueno, primero gracias por tu duda. Como lo comenté justo al inicio de esta sesión antes de grabar, tu duda es muy honesta y la verdad que es lo que yo creo que nos pasa a todos, la verdad, los que entramos a hispánicas, como lo dije, pues no estamos cercanos a textos escritos con este lenguaje antiguo. Y entonces, pues justo nos enjaretan las jarchas, ¿no? Nos dan ahí a leer, que es pues, justo el español todavía más bien, lo musulmán con ya la entrada del español, y entonces uno dice, a ver, pero qué estoy leyendo? No me metí a letras germanas, ni tampoco inglesas, pero no, es que resulta que es el español más antiguo, ¿no? Entonces, es muy válida tu lectura. Entonces, y eso que les comento que este texto, pues justo, es del siglo XV, ¿no? Entonces, no es realmente un texto con un lenguaje así, digamos, totalmente español antiguo, pero no deja de tener, pues justo, todavía esa parte. Entonces, no, fíjate que no es un texto que haya sido modernizado,
y tan accesible como otras obras, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no? Hispánica, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en el Amadís de Gaula, ese sí que tiene una versión modernizada. Déjenme justo buscarla, que ir a mi librero. Ahorita les enseño cuáles esas versiones de lo modernizado. A ver, aquí está. El Amadís de Gaula, por ejemplo, tiene estas ediciones que son de Castalia. ¿Sí? Este es un libro de caballerías que obviamente, digamos, conserva un poquito como el lenguaje que nos acabamos de enfrentar, pero estas ediciones justo los modernizan, ¿no? Para hacerlos más accesibles a la gente. Y bueno, también están los Milagros de Nuestra Señora de Berceo, el libro de Apolonio, por ejemplo, también lo he visto en esas ediciones, pero El Infierno de los Enamorados, así como tal, no tiene una edición así, pero sí, por ejemplo, está en esta página que les voy a poner ahí en el chat, que pues es una página en realidad muy, un poquito conocida. Aquí les pongo, ¿sí? En esa página, ahí pueden encontrar El Infierno de los Enamorados, pues un poquito más accesible con respecto a su lenguaje, ¿sí? De todos modos, sí conserva algunas expresiones pues medievales, sobre todo por la cuestión métrica de los versos y eso, ¿no? Entonces, y también hay ediciones de la poesía del Marqués de Santillana que sí están modernizadas. Esas, la verdad, no tengo ninguna de ellas. Y sí creo que sería bueno comprarme al menos una de ellas. Pero la verdad es que no he visto así demasiadas, ¿eh? O sea, sí recuerdo a lo mejor una o dos ediciones, por ejemplo, de Espasa y Calpe, que sí creo que modernizaban un poquito el lenguaje. Entonces, bueno, pues es un texto que pues sí, creo que valdría la pena como hacer una edición pues accesible a la gente, ¿sí? Por dos cosas. Primera, como lo mencionaste ahorita, Max, pues sí, es un español antiguo, un español sobre todo del siglo XV, no es totalmente antiguo, pero todavía conserva. Y además, el Marqués de Santillana es un poeta que le gustaba mucho los latinismos, ¿no? Justo estamos ante un autor que... ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, es que Sí, me está maestro. diciendo. Sí, escuchamos. Escucha, Si no, sí, muy bien. Es que me está diciendo, perdiste la conexión. Déjenme volver a conectar porque esto me salió ahorita y me sacó cuando estaba hablando Max. Regreso en unos segundos.
Ya, discúlpenme, ya creo que ya se estabilizó esto. Entonces, les decía que una, es un, eh, es un poeta que le gustan los latinismos, entonces estamos ante un poeta que está tratando de transformar la lengua lírica, ajá, justo combinando el español con las formas sintácticas del latín. Ujú. Entonces, por eso también es una poesía muy ornamentada en ese sentido, porque justo sigue como intenta seguir los patrones del latín, ajá, entonces por eso también cuesta también trabajo entenderlo, ¿no? Pero bueno, pues espero que no haya sido así totalmente, ¿cómo decirlo? Incomprendido, ¿sí? Que ojalá que Max hayas podido pues justo acercarte al menos a entender por medio de resúmenes qué es lo que se trataba de decir, porque sí entiendo que puede ser complicado, pero bueno, también creo que es una experiencia, es una experiencia nueva y particular acercarse a este tipo de lengua, ¿no? Antigua. Nos habías dicho que te habías acercado al Quijote y que también era complicado, pero bueno, para que justo esté el antecedente del siglo XV, al menos, para entender y ver cómo es diferente la lengua, ¿no? Y que sí, es complicado de pronto entenderla, pero no totalmente imposible, porque, por ejemplo, les comento que cuando se trata del inglés medieval o del francés medieval, ahí sí, quienes estudian ese tipo de obras, sobre todo en la Edad Media, sí, de pronto sí necesitan cursos para entender ese tipo de lenguaje, porque es todavía más complicado entender el francés medieval y el inglés medieval, pero en el caso del español se puede entender, ¿verdad? Pero aún así yo defiendo la idea que sí es necesario tomar o que nos den cursitos para interpretar este tipo de textos o hacer un primer acercamiento a esta lengua, ¿no? Entonces, bueno, ese por un lado. No sé si quisieras añadir algo más, Max, o alguien más quisiera también comentar con respecto a su lectura del Infierno de los Enamorados. ¿No? Nadie quisiera. Caleb. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Tengo una duda. Hola. A ver si no entendí mal el texto. Tengo entendido que el marqués, como personaje, que es costumbre que el propio autor sea el personaje durante la Edad Media, ¿no? El Ujú, propio marqués viaja en el tiempo hasta llegar al bosque donde se encuentran los cazadores de los mitos griegos, ¿no? ujú, Esa es mi duda. Si el marqués tuvo un viaje en el tiempo, ¿por qué recuerda? Él menciona que Hipólito eh, se ubicaba dentro del tiempo de los antiguos mitos griegos, ¿no? ujú, Hay episodios donde Marqués le dice a Hipólito, todavía nos acordamos de ustedes. ujú. Esa es mi duda. Sí. No, como tal no viaja en el tiempo por dos razones. Primero hay que justo notar que se trata de un viaje al más allá, ¿no? En este caso, pues el inframundo. Ujú. Entonces, cuando eso sucede en los textos medievales, es muy común que sí se adentren al menos en otro espacio y en otro tiempo diferente a la realidad. Ajá. Pero eso no implica que haya un viaje en el tiempo o al pasado como tal, ¿no? Más bien que están en un espacio que tiene unas leyes, unas normas distintas a la realidad como tal. Y eso justamente les permite a los autores dar una cierta verosimilitud, ¿sí? Con respecto a lo que están viendo en ese más allá. Ujú. Bueno, eso por un lado, que hay que considerar justo que el viaje al más allá en la literatura medieval siempre implica el adentramiento a un mundo distinto, que tiene sus propias normas. Segunda, no es un viaje al pasado, o en el tiempo al menos,
si lo queremos comprender desde la parte contemporánea, ¿sí? Porque recuerden cómo está representado Hipólito. Hipólito está representado realmente como un caballero medieval, ¿sí? Recuerden justo cómo está descrito, que lleva sus armaduras, que son muy vistosas, que también está montado sobre un palafrén, ¿verdad? Con un asiento de oro, si no mal recuerdo. Entonces, todos esos elementos justo están hablando de una representación, ¿cómo decirlo? El Marqués de Santillana está castellanizando y a la vez está mm, em, representando a esta figura clásica, mitológica, a partir de los estándares de la nobleza de su momento, ¿sí? Es algo muy característico de la literatura del siglo XV, cuando justamente toman elementos clásicos, mitológicos, y los transforman a partir de su concepción de lo que están viviendo. Así es decir, van a ennoblecer a todos estos personajes. Y no nada más en la literatura, también en la pintura. Por ejemplo, hay muchas pinturas, esas se las voy a pasar en el WhatsApp al rato. Por ejemplo, Sócrates y Platón, ajá, representados en pinturas medievales, pero con coronas, por ejemplo, ¿sí? Muy ennoblecidos, como si realmente fueran justo parte de la nobleza. Entonces, es algo muy típico que están hablando desde su realidad, los están representando así, ¿sí? Entonces, digamos, no es un viaje en el tiempo en el sentido de que haya regresado al pasado, pero podemos decir que es un viaje más bien al más allá, en donde ese más allá tiene sus propias características, ¿no? Tiene sus propias leyes. Aquí tengo los versos de cuando está diciendo lo de cómo viene Hipólito, dice: un palafrén cabalgaba, muy ricamente guarnido, en la silla demostraba ser fecha de oro broñido. Un capirote vestido sobre una ropa bien fecha, traía de manga estrecha a guisa de hombre entendido. Fíjense todos los elementos que está mencionando, ¿no? El palafrén de por sí ya es una montura, es un tipo de caballo que solamente las mujeres utilizaban, justamente. Ese caballo estaba destinado a las mujeres, el palafrén, cuando, por ejemplo, iban, no tal como de casa, pero sí a acompañar a los reyes y a los demás a la casa, ellas montaban los palafrenes, ¿sí? La silla de oro bruñido, como si fuera un caballero tal cual, medieval, que lleva toda su indumentaria, pues, vistosa. Y aquí viene un capirote vestido sobre una ropa bien fecha, ¿no? Es decir, estamos ante un hombre que lleva un tipo de indumentaria justamente que responde a un caballero, que quiero pasarles una imagen del capirote, y finalmente, fíjense lo que dice, a guisa de hombre entendido, es decir, está poniendo un adjetivo que le está asociando con este tipo de nobleza, ¿sí? Es decir, un hombre entendido, un hombre sabio, ¿sí? Un hombre que finalmente, por todas estas indumentarias que él trae de caballero, al yo lírico le da la señal de que es una persona razonable, ¿no? Y es una persona con quien puede conversar debido a justo esta indumentaria, pues noble, finalmente. Ajá. Entonces, sí estamos hablando de una concepción, sí, digamos, aparte del tiempo de Santillana, como noble aristócrata, y lo está representando en este personaje, ¿no? En Hipólito. ¿Sí respondí tu duda, Caleb, o qué piensas al respecto? No, de hecho, sí, maestro, muchas gracias. Esa era una de mis dudas. De hecho, yo lo planteaba muy moderno ya. Quería quitarme eso. A esto se me suma otro detalle. Entonces, Ujú. Sí. eh, el Marqués de Santillana aquí busca hacer una apología de la castidad, me imagino. Ujú. Por eso utiliza a Hipólito, ¿no? Este cazador que fallece en esa tragedia, ¿no? Como su guía. Eh,
yo entiendo esta parte del infierno, ¿no? Como una expansión del segundo círculo, de el infierno ya de los lujuriosos, nada más que sin torbellino. Y el bosque como una especie de limbo, tengo entendido también, como el primer círculo. Ujú. Eh, ¿Cuál era? Mi duda es la siguiente, para no extenderme. ¿El Marqués de Santillana al final escapa de la ciudad? Creo que es la imagen de la ciudad de Dite, ¿no? Escapa de la ciudad porque cree que no va a poder continuar el viaje, ¿verdad? O no está dispuesto desde el principio a continuarlo. Sí, te refieres justo al final, ¿no? Cuando ya acaba todo el Exacto. poema y es... Ujú. Sí. Sí, efectivamente, él escapa del infierno, ujú, pero también es muy importante que hayas mencionado este elemento que ahorita lo voy a explicar en la presentación. Nada más mencionar justamente, antes de contestarte, a este proceso que se da mucho en el siglo XV, se le llama occidentalizar la materia, por ejemplo, mitológica, ¿sí? Se trata de justamente que la literatura medieval introduce a todo lo mitológico dentro de un ambiente cortesano, ¿sí? Y entonces hace cortesano el marco justamente mitológico en esta situación, ¿no? Es muy, muy característica del siglo XV y se debe sobre todo pues al gusto del público, ¿no? Esto se los estoy justo comentando, lo hablamos en un curso que yo tomé con la profesora Marta Aro, que es de España, que justamente ella estudia toda la cuestión cuentística medieval y ella ha estudiado mucho este proceso de occidentalización del siglo XV, es decir, cuando están introduciendo lo mitológico en un ambiente cortesano, ¿no? A eso se le llama cuando, por ejemplo, lo de Hipólito de hace rato, ¿no? Bueno, ahora, lo del final, sí, logra escapar, claro que sí, logra escapar, pero hay que tomar muy en cuenta cómo escapa. Eso ahorita no voy a leer los versitos porque los puse justamente en el PowerPoint. Escapa por varias razones. Primero, ¿cómo lo logra? A partir del águila, ¿no? A partir de un águila metaforizada ahí, pero que está presente, esa águila, ¿sí? Que tiene no solo la representación en cuanto a su simbolismo con respecto a la luz, ¿verdad? A Zeus en la antigüedad y en la Edad Media se le relacionaba justo al águila con Zeus y esa luz, ajá, y esa finalmente divinidad que puede existir a través del águila. Claro que también está la parte de los bestiarios, ¿verdad? Como con respecto a el águila entendida como el símbolo de Cristo, uh-huh, y también el águila que es entendida justo como un pecador, ¿verdad? Que cuando tiene mucha ya carga de peso, debe ascender espiritualmente, ¿verdad? Para purgarse de todo lo que vive. Esa es otra lectura simbólica que puede tener el águila. Justo en los bestiarios eh, es lo que mencionan, ¿no? Que cuando el águila ya está muy vieja, se alza al cielo y quema sus alas para renovarse en edad y justo perder ese peso que lleva cargando, ¿no? Eh, si me escuchan, me voy a volver a desconectar porque me está diciendo que perdí la conexión de red y me va a volver a sacar. Entonces, permítanme tantito, no tardo nada.
Ay, discúlpenme, ahora sí que la señal me está fallando mucho, pero ya estoy acá. Es que llovió hace rato acá, entonces ya saben lo que pasa cuando llueve aquí, pero bueno. Les decía que él logra escapar a partir de que un águila justo lo rapta, ¿verdad? Y lo alza del infierno, porque no hay otra forma de salir del infierno más que justo tener una ascensión espiritual. Ujú. Al igual que, digamos, en los bestiarios se describe, pero también al igual que como está en el mito de Ganímedes, al menos justo cuando Zeus se transforma en águila para raptar a este joven y llevárselo al Olimpo, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo es curioso cómo empieza el poema con la fortuna, esta diosa que ahorita también lo voy a poner en las imágenes, lo desciende al infierno, tenemos entonces como tal el descenso al infierno, pero cuando ya el yo lírico ha recorrido todo el infierno, el águila logra, más bien lo rapta y lo alza de nuevo para sacarlo de ahí. Porque el yo lírico ha recorrido el infierno, ha visto lo que hay ahí, ¿sí? Ha temido como tal, y entonces ha dialogado además con Macías, que es un poeta cancioneril, pero no nada más es un poeta cancioneril, sino que es conocido como el gran mártir de amor de la lírica española medieval, ¿sí? Porque este personaje era un poeta enamorado de una dama que tenía esposo, y entonces el esposo los cacha, al menos en la cuestión del intercambio de los poemas, y manda a encerrar a Macías, y Macías justamente es encerrado, pero el esposo va a la cárcel y le avienta una lanza con la cual le atraviesa, ¿no? Y entonces muere Macías. Y es considerado justamente como el gran mártir de amor, justamente porque eh, sufrió justamente toda el sentimiento por su amada, la separación, todo eso, y lo matan además por amor, ¿no? Entonces, es tremendamente justo que el yo lírico haya hablado con Macías, le haya dicho la advertencia sobre las consecuencias del amor, ¿sí? Los excesos, y por eso ya a partir del hablar y todo eso es que el yo lírico ha conseguido entender y cambiado su voluntad, ¿no? Porque acuérdense que todo el poema, incluso él se lo dice a Hipólito, ¿no? Yo soy un fiel sirviente de Venus y de mi amada. Y al final todo eso cambia, y como ha logrado cambiar su percepción, es que llega ese águila para elevarlo ya en esa situación de también una elevación espiritual y una elevación de conocimiento hacia otro tipo de vida y hacia otro tipo de poesía, ¿no? Entonces, esa es la presencia del águila, que ahorita lo voy a detallar un poquito más en contraste con los otros animales que hay, porque por ejemplo aquí veo que Erika dice que sí es un halcón. No, el del final no es un halcón, pero sí aparece un halcón a lo largo de la obra. Bueno, no sé si quisieras añadir algo más, Caleb, o Erika, porque vi que alzaste la mano y creo que quisieras comentar algo. Sí, buenas tardes. No, nada más una duda con respecto a lo que decía el compañero. En este Sí. encuentro de- del poeta con Hipólito, ¿se debe a la presencia del onírico? Porque creo que en una parte dice que se duerme. Tengo esa duda. Gracias. Me están gustando mucho sus dudas porque siento que son como elementos que en una primera lectura justo quedan esas pendientes, y ya cuando uno justo se adentra al texto dice, ah, sí, pero tiene un porqué, ¿no? Eh, es muy válida la percepción del sueño, porque justamente yo lo que propuse en mi tesis de maestría es el sueño como un espacio dentro de este texto. ¿Por qué? Porque me parece que es un espacio de transición. O sea, no es que dentro del sueño del yo lírico, digamos, aparece Hipólito y él no haya despertado. No, porque sí en los versos menciona que despierta. Sí el yo lírico dice, bueno, me dormí, pero desperté, ¿no? Pero justamente, digamos, no es que esté dentro el encuentro de Hipólito
en el sueño del yo lírico, pero el sueño sí que sirve como un puente para enlazar con el encuentro de Hipólito. Aquí, fíjame, justamente tengo los versos, aquí dice: dormí, pero con pena, hasta en aquella sazón que comienza Filomena la triste lamentación de Tereo en Pandión, al tiempo que muestra el polo la gentil cara de Apolo, diurna inflamación. Bien, con esta estrofita es ahí donde menciona justamente el sueño, menciona justamente a Filomena, que aquí como justo lo dice la nota, corresponde a justamente el mito de ella, ya transformada en ruiseñor, ¿no? Y el ruiseñor sabemos que el canto del ruiseñor es armonioso en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pero al final dice: al tiempo que muestra el polo la gentil cara de Apolo, es decir, nos está diciendo que, acuérdense que Apolo es el dios que con su carro va amaneciendo en el cielo, justamente es el encargado de que vaya moviéndose toda esta parte estelar para que amanezca, ¿no? Entonces, estamos ya entre el amanecer y es así cuando dice que él sigue su camino. Pero el sueño al menos sí sirve como un puente de enlace porque venimos justamente de su descenso al inframundo, ¿no? Está en una montaña, la fortuna lo rapta, ¿sí? Y lo transporta al inframundo, empieza el descenso a partir de los animales fieros, ajá, y que justamente en ese descenso, va bajando todavía más, y entonces es cuando aterriza, ¿no? Es decir, cae como tal a la tierra, es aquí donde menciona justamente lo del halcón, que lo voy a leer también, dice: como el falcón que mira la tierra más despoblada, el afambre allí lo tira por hacer cierta volada. Yo comencé mi jornada, faz a lo más accesible, habiendo por imposible mi cuita ser reparada. Bueno, el halcón simbólicamente tiene varias interpretaciones dentro de la Edad Media, y una de ellas es la lujuria, porque justamente es un animal que siempre está buscando una presa. Hay que recordar que es un animal en ese sentido de caza, y que justamente está buscando una presa. Entonces, dentro de la literatura del amor cortés, era muy común que a los hombres se les asociara con el halcón que está buscando a su amada, que es su presa, ¿no? Por eso Santillana, que es un poeta y sabe de esto, está refiriendo al halcón, y fíjense lo que dice, que este halcón mira la tierra más despoblada, el afambre allí lo tira por hacer cierta volada. Es decir, él tiene hambre, pero hambre de amor, hambre sexual además, ¿sí? Y ve que todo está desierto, ¿no? Corresponde al desierto de amores, es decir, este espacio donde no hay nada, no hay ningún elemento que alimente el hambre de amor de los enamorados, ¿sí? Y entonces aquí cuando él cae como tal, ¿no? Aquí dice: yo comencé mi jornada hasta lo más accesible. Es decir, como el halcón que baja para atrapar a su presa, pero este halcón tiene hambre de amor y está vacío todo alrededor, pero aún así baja, ¿no? Entonces, viene ese descenso y está perdido justamente en este gran bosque en donde está, ¿sí? Es enorme además, se duerme, despierta y es en cuando encuentra al jabalí, ¿no? A ese jabalí que representa la lujuria y que es cazado además por Hipólito, el gran héroe casto, como lo acaba de decir Caleb, ¿no? Entonces, fíjense cómo el sueño es ese momento de transición entre un descenso y que ha llegado al inframundo espantado y solitario, el yo lírico, duerme y ese momento de transición le permite encontrarse con el jabalí que lo va a atacar, pero que es salvado por Hipólito, ¿no? Es finalmente un momento de transición ese sueño que le permite ya encontrarse con una persona en ese lugar que él creía desierto, como lo acaba de decir en la metáfora del halcón, ¿no? Entonces, no es que como tal esté Hipólito dentro de un sueño, pero sí que el sueño sirve como un momento de puente entre el descenso, despertar y encontrarse con un caballero,
¿no? Que además lo va a llevar a los valles hermosos en donde él vive por haber sido casto, justamente, ¿no? En existencia. Entonces, bueno, pues esa es la función finalmente del sueño en esta parte. No sé si quisieras comentar algo más, Erika. No, bueno, la verdad es que sí, ya me quedó más claro. Pero me surgen otras preguntas, pero sería después. Lo que pasa es que me quedó, me preguntaba por qué Hipólito. Es que ya ve que Hipólito se me hace, bueno, lo voy a decir así. Lo que pasa es que estoy tomando un seminario que se llama Ensayo Femenino y estoy leyendo unos artículos sobre la mirada de la mujer, o sea, las representaciones de la mujer en la literatura. Entonces, estaba viendo ahí en las notas del texto de Santillana que Hipólito como que representa esta cuestión antifeminista, ¿no? Entonces, me preguntaba entonces por qué Hipólito es quien guía al poeta, ¿no? Será, no sé, me pregunto eso, ¿no? Porque todas las parejas que mencionan aquí, como Eneas, Dido, Eurídice, Orfeo, Filis, Demofonte, todas estas parejas trágicas pues, fueron tocados por el amor. Entonces, pero Hipólito, no, si mal no recuerdo, creo que su madrastra se enamora de él, ¿no? Y, y creo que fue en forma de castigo porque no le hizo reverencia a la dios Venus. Entonces me pregunto, ¿por qué entonces Hipólito guía al poeta, ¿no? Esa es la duda que tengo, pero no sé, a lo mejor no comprendí muy bien el texto, pero no sé, yo creo en el transcurso ahorita lo vemos. Gracias. No, gracias a ti. No te preocupes. Yo creo que sí lo comprendiste y tienes el antecedente de Hipólito. Pero bueno, vamos a recordar un poquito lo de Hipólito. Bueno, Hipólito, como lo mencionaste muy bien, efectivamente, justamente es un héroe de la mitología clásica, y que siempre en vida no veneraba a Venus o a Afrodita, ¿no? No la veneraba, en como tal nunca le dio ofrendas, nada de eso, ¿no? Entonces, no era un dios cercano a ella, era un dios, más bien, perdón, un héroe, era un héroe casto en ese sentido, y por tanto Venus, para vengarse de él, hace que su papá se case con su madrastra Fedra. Entonces la madrastra de Hipólito se enamora de él no accede a sus amores, porque pues, es su madrastra, ¿no? Evidentemente, y está con su papá, entonces el que tiene que andar ahí, y por tanto Fedra acusa a Hipólito de haberla violado, ¿no? De que justamente se acostó con él, todo eso, y esto provoca la ira de su papá, que manda expulsar a Hipólito, y entonces justo cuando Hipólito está huyendo, los caballos en donde va caen y eso provoca la muerte del héroe justo arrastrado por sus caballos, ¿no? Entonces, tenemos una figura casta, ¿verdad? Que no responde a Venus, él mismo lo dice en el texto, ahorita lo voy a leer, pero bueno, tenemos esa figura casta, y entonces esto se va a contraponer decisivamente con el infierno como tal, ¿no? Hay que recordar que incluso cuando ellos ya van a entrar al infierno, hay, a la manera de Dante, hay un letrero que dice que el que por Venus se guía, pues tenga cuidado, ¿no? Porque ahí va a quedar encerrado completamente, ¿sí? El infierno es un espacio, al menos en este poema, que pertenece a Venus y amor como tal, ¿sí? Las dos entidades relacionadas con el amor, ¿sí? Es un espacio exclusivo para los enamorados y que pertenece a ellos. El yo lírico, es decir, quien está haciendo la aventura, también está enamorado, él mismo lo dice, yo le sirvo a Venus y a mi amada y no me voy a quitar de esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, frente a todo eso, está Hipólito, que es una figura casta desde su origen,
¿sí? Se contrapone a Venus, y como él lo dice aquí, fíjense lo que dice Hipólito: amigo, dicho, non curo de amar, nin ser amado, e por Diana vos juro que nunca fue enamorado. Emaguer que amor de grado, procuró mi compañía, vista por mi su falsía, me guardé de ser burlado. Es además un personaje que está emparentado con Diana, la gran diosa de la castidad, de la casa, que se contrapone siempre con Venus. Entonces, estamos en unos valles, acuérdense que Hipólito me está describiendo los valles que son donde está, que son muy hermosos, que hay centauros, hay venados, hay unas fuentes hermosas, un locus amoenus en su totalidad. Y entonces es una figura de castidad que ha recibido esa recompensa por haber entregadose a la vida así, ¿no? Alejada del amor. Y entonces, en esos valles en donde está, él vive muy bien porque justo se contrapone con Venus, en donde él va a llevar al yo lírico para que aprenda de las consecuencias de los excesos del amor. Por eso él es el guía, ¿sí? Por eso justamente él, debido a que es casto, puede acceder al infierno sin el riesgo de quedarse encerrado eternamente en él. Es justo esa parte de que él conoce el peligro de ese lugar. Incluso acuérdense que cuando van entrando y el yo lírico ve el fuego y todo y se espanta, le dice Hipólito: no te espantes, esto solamente es para los que ya están muertos, ¿sí? Y aquí se van a quedar encerrados. Tú no, tú todavía tienes oportunidad de salvarte, pero vamos a entrar, porque justo como es casto, él no se va a quedar encerrado ahí, pero sí quiere enseñarle al yo lírico las consecuencias del amor, ¿no? Entonces tenemos una figura casta en contraposición con un espacio de lujuria como tal, justo de pecado. Entonces, esa es la parte de por qué Hipólito es el elegido para ser el gran guía de este yo lírico, ¿no? Recuerden que también Virgilio, por ejemplo, es el guía porque precisamente él conoce, forma parte del infierno porque justo es un pagano, ¿verdad? Pero pues conoce toda la ruta del infierno y además pues es de la gran admiración de Dante, ¿no? En el sentido poético. Y Santillana pues toma a Hipólito como una figura también ejemplar en el sentido de castidad. También está esa parte de ejemplaridad en los guías, en estos textos. ¿Sí, Erika? ¿O alguna duda más? Sí. No, sí, me quedó muy, muy claro. Está increíble, me gustó mucho. Qué bueno. Qué bueno. Y no es tanto no creo que sea tanto una figura antifemenina o algo así dijiste, que vienen las notas y eso. No, más bien tiene que ver con la ejemplaridad, de la castidad, todo eso. ¿Alguien más quisiera Es añadir como, algo para...? Ajá, sí, dinos. no sé, nada más. Entonces, digamos que por ser Hipólito una figura, un símbolo de castidad, estaríamos viendo la repetición de la lujuria de Fedra con respecto a su inclinación a Hipólito, digamos, por decirlo así, todo lo que representa el infierno de los amantes. Ajá, sí, porque claro, Ah, ok. sí, porque, sí, bueno, al menos porque Fedra finalmente cae, ¿no? O sea, es influida por la venganza de Venus, ¿sí? Y eso es lo que provoca el ardor de amor y de pasión sexual por su hijastro, ¿sí? Entonces también Fedra forma parte, digamos, de esa parte sentimental, de los excesos de amor, de lujuria, todo eso, e Hipólito es la parte casta totalmente, ¿sí? Él sí no se deja seducir por ningún sentimiento, ni tampoco ninguna provocación sexual. Entonces, en eso parte. Muchas gracias, profesor. A ti, Cintia. Hola, me interesa muchísimo, no sé si podamos comentar la presencia de los animales en el infierno, porque en este infierno específicamente, porque ya empiezo a notar un hilo conector entre las representaciones de seres o
sí, digamos, los seres que viven en el infierno, o sea, porque recuerdo que en los textos apócrifos que tratamos eran ángeles. Después en el infierno de Ajá. Dante ya no son ángeles, sino que son, pues, tanto seres mitológicos como que se encargan de los castigos, como la misma naturaleza que también lo hace. Y aquí hay animales que se arrastran, que son muy feroces, y animales también que en cierto modo son como que conocidos por todos, que tal vez eso es lo que permite que el héroe o bueno, el yo lírico salga, ¿no? Al final de cuentas de este infierno. Y sobre todo la representación que tiene la aparición, porque hoy que hace rato se comentó lo de el palafrén, y bueno, es que el Ajá. palafrén a mí me parece maravilloso porque no solo, además de que es el caballo noble de las damas, también siempre podría, me atrevo a señalarlo como un símbolo de clímax o de cambio. Cuando viene un mensaje para decir que algo increíble va a suceder o que ya llegamos al punto máximo de quiebre de la historia, por ejemplo, un palafrén importantísimo en la Edad Media es el palafrén que monta la mensajera del reino de las hadas del Palmerín de Inglaterra, cuando lleva la carta que dice que aquel que menos se lo esperaban, pues era el increíble héroe de esta historia, ¿no? Y sobre todo porque también recuerdo con estas manifestaciones de la naturaleza que hay, o al menos menciones aquí en este infierno, de las fuentes, las llamas, las centellas, los rayos, hay fuerza y hay sutileza a la vez. Recordé lo que mencionó la invitada anterior sobre esto de la boca de entrada al infierno. Hay Ujú. animales que pues como que te hacen mucho sentido que sí lo sean. Tal vez ahora el perro, que fue de mis preguntas pasadas de por qué el perro, y el Ujú. león. Pero hay otros tantos que al menos por ahora pues no me hacen mucho sentido o no entiendo muy bien por qué están ahí, ¿no? También el halcón, que tanto cambia aquí, si es virilidad, fortaleza, está el águila también, pues la mención inicial del jabalí que aparece, o bueno, solo dice que es puerco, según la versión que uno lea, pero se entiende que es un puerco salvaje, ¿no? De aquello Ujú. que sale como que a la razón, no es un puerco domesticado. Entonces, no sé, me gustaría que si pudieras hablarnos un poquito sobre estas manifestaciones de animales, por favor. Creo que esto sería un tema para un buen tercer, cuarto o quinto seminario, porque son esos simbolismos que están y nos hacen compañía en los textos, o sea, no están de manera gratuita y tienen siempre significados o representaciones de mensajes que van evolucionando de acuerdo a la época. Y sobre todo, pues en Dante, por ejemplo, recuerdo muy bien que los animales que aparecen solo son como que al inicio para decir de, bueno, estamos comenzando una aventura, ya nos estamos saliendo de los límites de la razón, ya lo que viene, pues vamos a sumergirnos en este universo que se va a narrar a continuación. Y aquí en el infierno de los enamorados, pues los animales son representaciones y también una constante compañía. Es todo. Ujú. No, pues muchas gracias, Cintia. Me gusta mucho cómo hiciste ese hilo, ¿verdad? De estos seres dentro de los infiernos que nos hemos acercado. Primero eran arcángeles los que estaban ahí torturando. ¿Se acuerdan de esos infiernos primitivos cuando sí había presencia de serpientes, por ejemplo, de gusanos, todos estos seres que estaban ahí dentro de los condenados, haciéndolos sufrir? Uh-huh. Con Dante llegamos a una parte más de monstruosidad, ¿verdad? Con el Gerión, por ejemplo, con los centauros que están ahí torturando, con los demonios, ¿no? El mismo Satanás ahí. Uh-huh. Y aquí ya con Santillana estamos en otro ámbito, estamos en un ámbito, sí, más de lo natural, que claro, como lo dijo Penélope, forma parte del infierno, incluso por eso Penélope, también ella abordó un poquito el infierno de los enamorados en su tesis de doctorado, justo como un texto que plantea una relación interesante entre la naturaleza y el infierno, ¿no? Y bueno, pues me parece que tu duda es justo como el sueño lo fue dentro del poema, el gran puente conector para que vaya yo a presentar mis propuestas, ¿verdad? De explicación, de análisis de este poema.
Y, ay, había otra duda que dijiste. Bueno, en lo que voy abriendo la pantalla. Ahorita te la digo. Bueno. A ver si dice... Ah, ya pueden ver, ¿verdad? La presentación. Sí, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues como lo mencioné, la duda de la inquietud de Cintia, sus comentarios me permiten justo ya abrir este espacio de explicación con respecto al infierno de los enamorados, porque justo voy a abordar la parte de los animales y también la parte de los espacios, ¿no? De manera concreta, porque esto claro que es todavía más extenso. Bueno, realmente esta es una propuesta, son propuestas mías, analíticas, porque nacen a partir de las tesis que le dediqué a este texto, pero claro que también se nutren a partir de las interpretaciones de otros críticos que han estudiado este poema. Destaco, por ejemplo, los estudios de Miguel Ángel Pérez Priego, que es uno de los más importantes estudiosos españoles del siglo XV. También destaco los estudios de Cintia María Hamlin. Ella es una estudiosa argentina que le dedicó artículos a este poema y donde la verdad es que dio lecturas muy novedosas con respecto a esto, y a ello se suma mi interpretación de este poema. Ajá, entonces lo que yo les exponga aquí es mucho de lo que yo he reflexionado a partir de los textos analíticos que le he dedicado a este poema, a ver qué les parece. Y bueno, justo vamos a ir empezando con este poema de Santillana, ¿no? Y evidentemente que debemos, sin duda, referir dos importantes antecedentes para entender el infierno de Santillana, que por un lado es la Eneida de Virgilio. Recuerden que lo habíamos mencionado en la sesión dedicada a Dante, que dentro del inframundo de la Eneida hay un espacio exclusivo para los enamorados. Y precisamente es ahí donde Eneas ve a Dido. Recuerden que Dido es la gran enamorada de Eneas, quien se suicida porque justo Eneas debe partir para fundar Roma. Y entonces Dido llega al inframundo y ahí es donde ve en este campo de las lágrimas Eneas a Dido, ¿no? Pero fíjense, esta cita que ya les había puesto, pero nunca está de más recordar los textos para ir viendo cómo se configura. Aquí justamente estamos en el campo de las lágrimas, dentro de este inframundo de la Eneida, y aquí justo nos describe un poquito de cómo es, ¿no? Dice: no lejos aparecen extendidos en todas direcciones los campos de las lágrimas, así se los designa, a los que el duro amor fue consumiendo con su cruel congoja, allí escondidas entre sendas lo acogen en los claros de una umbría de mirtos. Bueno, estamos entonces ante un espacio que Virgilio configura exclusivamente para los enamorados, este campo de las lágrimas, y que justamente es donde se pasan ellos llorando todo el tiempo como en vida, por sus amores. Además, dentro de mirtos, que el mirto es el arbusto, digamos, por excelencia dedicado a Venus y al amor. Por eso es que están ellos dentro de en estas, digamos, en esta vegetación, si lo podemos decir así, porque justamente el mirto es asociado con esto, y por eso el mirto siempre va a ser referido dentro de los espacios de enamorados, porque es el gran arbusto consagrado a Venus, ¿no? Entonces, evidentemente que para esto Dante se retoma de lo que ya había hecho Virgilio, porque hay que recordar la gran admiración que tiene Dante por Virgilio, y claro que también él le va a dedicar un círculo del infierno, pero hay que recordar que entre el inframundo de Virgilio y el infierno de Dante hay un gran elemento que va a diferenciarlos, que es la parte del pecado y la moralidad, ¿sí? El infierno cristiano de Dante ya tiene ese trasfondo de pecado, ¿sí? De la eternidad, además, donde nunca van a salir estos condenados, y entonces ya estamos hablando ahora sí de lujuria, no tanto de los, como tal, de los encerrados, digamos, que vivieron de amor, todo eso como lo hace Virgilio. Aquí ya estamos hablando de lujuria, ¿de acuerdo? Bueno,
justamente vamos a ver lo que describe Dante brevemente. Esta es sin duda una de las pasajes más importantes de la Divina Comedia del Infierno. ¿Alguien quisiera leer los versos de... Ay, déjenme ver, es que tengo que cambiar la pestaña. Caleb, ¿tú quieres leerlo? Ya. A ver. Segundo círculo del infierno de Dante, los curiosos. La borrasca infernal que nunca cesa, en su rapiña lleva a los espíritus, volviendo y golpeándoles acosa. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman el poder del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos eran condenados, que la razón someten al deseo. Muy bien, muchísimas gracias, Caleb. Bueno, efectivamente aquí ya tenemos justo una mayor descripción, ¿verdad? Dedicada para los lujuriosos, que justamente son estos condenados que van a estar entre gritos y llantos y lamentos, todo ese sufrimiento que también tuvieron en vida, dentro de esta borrasca infernal que es como este torbellino que los va azotando de un lado a otro. Sin duda alguna es una metáfora pues del amor como tal, ¿verdad? Es decir, de este sentimiento que cómo azota al ser humano, cómo lo lleva de la felicidad a la tristeza, siempre, y tenemos en esa metáfora muchas expresiones a lo largo de la literatura. Entonces, justo tenemos ya ahora sí una condena dedicada a los lujuriosos dentro de la representación del infierno de Dante, ¿verdad? Y bueno, que justamente es una transformación que vamos a observar con respecto a lo que habíamos visto con Virgilio. Bien, bueno, pues justamente vamos a observar qué es lo que pasa con Santillano. Pero también es necesario decir, sí, tenemos esos antecedentes de la Eneida y de la Divina Comedia, pero una gran pregunta es, ¿y cómo llegan estos textos a España? ¿Y cómo llegan? ¿Qué traducciones hay? Ahorita que hablábamos de las traducciones, de la deuda de Marx, ¿verdad? Si estos textos habían sido, al menos lo que leímos ahorita, puesto de una manera más accesible en el español moderno. Bueno, pues también esto se enlaza con justamente preguntarnos, ¿y cómo es que llegan estos poemas a España, no? Bueno, pues tenemos justamente esta situación, ¿verdad? Que gracias a Enrique de Villena, es uno de los personajes más interesantes de la España del siglo XV. Ya podemos decir que tal cual es un humanista. Recuerden, estamos en el prerrenacimiento. Este personaje, también conocido como el nigromante, porque le interesaban mucho las cuestiones mágicas, esotéricas, todo esto. Enrique de Villena justamente es quien hace la traducción de la Eneida y de la Divina Comedia. Primero, justamente, es la de la Eneida, la que hace a partir de la petición del rey Juan II de Navarra, que había leído la Divina Comedia, pero que por la figura de Virgilio como el guía y todo esto, se interesó bastante en acercarse a la Eneida. Y entonces, este rey le pide a sus traductores que hagan la traslación de la Eneida al español, de latín al español, pero es conocido que sus traductores no se animaron. Consideraron que la Eneida era una obra excesivamente complicada y en todos los sentidos para pasarla al español. Y entonces Villena es el único que se anima y dice, bueno, yo lo hago. Y entonces Villena, justamente por instancias de Juan II de Navarra, y es quien hace la traducción, la primera, por cierto, traducción de la Eneida al español, que se termina justamente en 1428. ¿Sí? Es justamente la primera traducción que tenemos de la Eneida al español, y claro que es una traducción, pues, muy reinterpretativa, es decir, que sí, Villena transforma muchos pasajes de la Eneida al ambiente cortesano, que es lo que habíamos visto con Hipólito hace rato. Entonces estamos en justo en un ambiente de ese sentido, ¿sí? Esta traducción está considerada de esa manera, ¿de acuerdo? Pero también tenemos
que este mismo personaje traduce también la Divina Comedia, la primera traducción de el italiano al español. Y esto precisamente a instancias de nuestro autor en este momento, que es el Marqués de Santillana. Justamente Santillana, pues como el gran personaje que es, que ahorita les voy a detallar, pues se interesa en la Divina Comedia y entonces, como sabe que Villena ya está traduciendo la Eneida, le pide que también traduzca la Divina Comedia. Y entonces Villena, pues como no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Pausa un momento la Eneida y entonces traduce la Divina Comedia y también la termina en 1428. Ajá. Lo que sí es que esta traducción de la Divina Comedia, como es tan apresurada como la hizo en esa pausa que le hizo a la Eneida, pues es una traducción bastante literal, es decir, sí es justo un ejercicio muy literal, no hay como tal lo que entendemos hoy como traducción de justamente hacer más accesible el texto o justo transformarlo a la lengua. No, Villena sí, tal cual, las frases sí se ven que son muy literales, ¿no? Esta traducción está accesible, por ejemplo, en la página que ahorita les pasé en el chat, se las voy a volver a pasar. Y bueno, pero al menos tenemos que pues sí, hizo la traducción, ¿no? Al menos. Y de ahí es de donde parte justamente el acercamiento de Santillana a estas dos obras, pero no nada más de él, sino que también de los posteriores autores del siglo XV al menos. Pues sí, tenemos que, gracias a esta actividad que hizo Enrique de Villena, pues podemos hablar de esta ya llegada como tal de estas dos obras a territorio español, ¿no? Bueno, eso es importante mencionarlo para entender, bueno, cómo llegaron estas dos obras, ¿no? Pero también hay que hablar un poquito del Marqués de Santillana, y esto es algo que, híjole, aquí me faltó la fecha de muerte, ahí se las pongo después, pero justamente es algo que seguro los quienes han estado en Hispánicas saben de qué estamos hablando cuando hablamos del Marqués de Santillana, pero hay quienes no, por no tanta cercanía con lo hispánico. Bueno, pues Marqués de Santillana, debo decir que es realmente uno de los autores más importantes del siglo XV, español, sin duda alguna. Es considerado como de los 3 poetas cancioneriles más relevantes, junto a Juan de Mena y Jorge Manrique, porque Santillana precisamente desarrolló varios géneros líricos, ¿no? Y esto es la gran trascendencia que él tiene. Experimentó con prácticamente todos los géneros líricos que existían en ese momento. Es decir, escribió serranillas, escribió canciones amorosas, esto es muy importante mencionarlo. Hay mucha producción de su juventud que está dedicada a las canciones exaltando el amor. Y eso se los dejo ahí para que lo piensen ahorita que hablemos del infierno, ¿no? Escribió muchas canciones exaltando el amor, escribió villancicos también, y además perfeccionó otros géneros literarios como los decires alegóricos. Estos poemas más extensos que relatan precisamente los viajes de un yo lírico hacia el más allá, que son poemas, claro, de mayor extensión, no comparables con la Divina Comedia, pero tampoco comparables canciones amorosas, ¿sí? Es precisamente gracias a él quien perfecciona este molde. No es que no existiera antes de él, sí, ya existía, pero él lo va a llevar a un nivel mayor. Y además se le atribuye que experimentó con el soneto italiano. Esto no es menor porque justamente escribió soneto Santillana, no es reconocido como quien, digamos, perfecciona este género en España, porque eso, claro, saben que se lo debemos a Garcilaso de la Vega y a Boscán, a Juan Boscán, pero Santillana ya había experimentado con esto, ¿sí? No son sonetos perfectos, incluso son pues sí, la verdad es que a nivel de ritmo no siguen el ritmo de los sonetos, también se nota que cuesta la lectura en este español todavía antiguo de él, ¿verdad? Pero ya se había acercado a este molde, y eso no es menor. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de un poeta que sabe de los géneros de su momento.
Y no nada más eso, sino que también es el autor de la primera reflexión teórica de la poesía en español que desarrolla en su texto Proemio e Carta. Este texto que precisamente reflexiona sobre la evolución de la poesía en general, ¿sí? Porque habla incluso de la poesía bíblica, ahí menciona, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, y se va ya luego a la tradición francesa, menciona la tradición italiana, llega a la tradición española. O sea, fíjense cómo ya estamos hablando de un autor consciente del quehacer literario. Sabemos que en la Edad Media esto no se percibe mucho en los primeros autores, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de un escritor que sabe de lo que está escribiendo y quiere ser reconocido como tal. ¿Ah? Entonces, es además el autor de esta primera reflexión teórica. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de un personaje demasiado culto que sabe de varias tradiciones y que además, justo, perfecciona moldes líricos, ¿no? Y por si no fuera poco, además es considerado como uno de los más grandes bibliófilos de la Edad Media, es decir, que tenía una biblioteca bastante nutrida, con manuscritos de diversos autores, que nos está hablando de todo el contacto cultural que tenía este personaje, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, pues justamente que en la biblioteca de Santillana había manuscritos, por ejemplo, de clásicos griegos como Homero, Tucídides y Platón. Vean cómo estamos con el antecedente clásico en este personaje de Santillana, pero también había autores latinos como Cicerón, Séneca, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Lucano y Valerio Máximo, ¿sí? Estamos hablando no solo de poetas, sino que también estamos hablando de filósofos. Entonces, fíjense, todo el bagaje cultural que tenía el Marqués de Santillana, que sin duda reproduce en sus poemas. Además, estaban manuscritos de italianos, claro, no podía faltar Dante, pero también estaban manuscritos de Petrarca, el gran poeta italiano del momento, Boccaccio, y de Leonardo Bruni, ¿no? Bueno, ya con hablar de Boccaccio y Leonardo Bruni, tenemos también otros dos personajes que además, Boccaccio en la narrativa y Bruni justamente con toda la propuesta del mundo que tenía, pues ya estamos hablando de un bagaje que se va nutriendo en Santillana. También tenía manuscritos de teólogos medievales como San Agustín, San Basilio y San Crisóstomo. Es decir, tenemos la parte religiosa dentro de la biblioteca de Santillana, y en la tradición francesa tenemos la obra del Roman de Larousse, que es justamente una de las grandes obras alegóricas medievales, donde justamente se reflexiona con respecto al amor. Entonces, vean cómo estamos hablando de un bagaje tremendo por parte de Santillana dentro de su biblioteca, ¿sí? Y es aquí entonces cuando llegamos como tal al infierno de los enamorados, uno de los textos más conocidos de Santillana en su época. Fue muy leído, este infierno de los enamorados, al grado que después de su poema, otros poetas, como Nicolás de Guevara, como García Sánchez de Badajoz, también hicieron sus propios infiernos de enamorados. Como Juan de Andújar, por ejemplo, siguieron este molde, son poetas cancioneriles, de representar un infierno exclusivo de amor. Claro que con otras intenciones y otros recursos, pero el punto de partida va a ser Santillana, ¿sí? Y entonces, viendo justamente este infierno de los enamorados, pues percibimos unos evidentes ecos dantescos, ¿no? En este texto. Sí, como lo había dicho más, se trata como un spin-off del infierno de Dante, ¿sí? Porque claro, está el extravío del yo lírico en un bosque, dentro del infierno de los enamorados. Tenemos también el encuentro con los animales fieros, así como Dante se encuentra con los 3 animales al inicio de su extravío en esa selva oscura. Tenemos la aparición de Hipólito como guía, así como Virgilio lo fue para Dante. Tenemos la llegada al infierno, donde incluso hay un letrero, como lo hay a la entrada del infierno de Dante. Y obviamente tenemos esa observación de los condenados y el diálogo, al menos
con uno de ellos, que es el poeta Macías, ¿no? Como lo sucede con Dante, que observa a los condenados y dialoga con ellos. Claro, están las influencias innegables de la Divina Comedia, pero esto ha sido muy referido por la crítica. Eso no implica que este infierno de los enamorados sea una total imitatio de la divina, al menos del infierno de la Divina Comedia de Dante. No, porque se ha visto que también hay influencia de otros espacios de la Divina Comedia, como el purgatorio. También se ha observado que estos recursos dantescos tienen otra función, tienen otra representación dentro del poema de Santillana, y es a donde ahorita vamos a ir con la presencia de los animales y con la distribución espacial dentro de este poema. Bueno, pues hay que comenzar justamente, o al menos voy a referir 3 de los animales más relevantes de este texto, que es la parte, por ejemplo, de los animales fieros, ¿no? Al inicio justamente del poema. ¿Alguien quisiera leer los versos de Santillana? Erika. Animales fieros. Muchos fieros animales se mostraban, leones y serpientes desiguales, grandes tigres y dragones de sus diversas facciones. Non relato por extenso, por cuanto fablar inmenso va contra las conclusiones. Muchas gracias, Erika. Tenemos la presencia de los animales fieros. Hay que recordar que el yo lírico está en la cima de una montaña, es arrebatado por Fortuna, ahorita voy a referir a ese pasaje, y entonces comienza ese descenso hacia el inframundo. Y entonces aparece esta interesante estrofa donde menciona a estos fieros animales, en donde están leones, serpientes con forma pues desigual, monstruosas, tigres enormes y dragones. Bueno, ¿por qué estos animales? Pues justamente a nivel simbólico, estos 4 seres son comúnmente representados dentro de las bocas devoradoras del infierno. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de esas bocas devoradoras tan típicas en lo medieval. Les voy a pasar más imágenes en WhatsApp, en donde son sobre todo animales que corresponden o bien a lo felino o bien a lo reptil, entiéndase serpientes y dragones. Incluso aquí podemos ver una especie de dragón pequeño que está ahí con un condenado. Aquí hay otro, por ejemplo, ¿sí? Vean el hocico de este, que es en una especie de ser que no tiene una forma, ¿verdad? Pero que finalmente responde a esta idea de la devoración que van a sufrir los condenados. Van a ser tragados, van a ser masticados para ser ingeridos y aventarlos al abismo del infierno. Ese es el fin de la boca devoradora medieval. Siempre representada a través de un animal, ¿de acuerdo? Entonces, Santillana, evidentemente, que conoce estas cuestiones y también conoce los niveles simbólicos de estos animales. Los leones y los tigres son comúnmente estos animales que también forman parte de lo infernal. Por ejemplo, los leones, hay que recordar que en un milagro de Berceo precisamente menciona cómo hay un monje que por andar de borracho tiene una visión en donde nota a un león que lo va a atacar y lo va a tragar para llevarlo al infierno, ¿no? Fíjense cómo desde ahí ya tenemos esta asimilación del león cercano a esta parte infernal. Y el tigre también es un símbolo justo de esta, digamos, el enamoramiento de uno mismo, el narcisismo, ¿sí? Se menciona mucho en los bestiarios, es decir, esa parte de amor a uno. Acuérdense, hablábamos mucho de eso, sobre todo en la ciudad de Dios, del excesivo amor de uno que cae justamente en la soberbia, ¿no? Y en el narcisismo. Entonces, además de ello, son animales propios
de estas bocas devoradoras felinas, ¿sí? Que sobre todo tienen estos colmillos con los que mastican y torturan a los condenados que van a ir a parar al abismo como tal, ¿no? Entonces, es evidente que no podían faltar leones y tigres como estos felinos de grandes colmillos, pero también tenemos serpientes y dragones. Bueno, la serpiente tenemos muy bien el conocimiento simbólico, al menos de la lectura del pecado, y además un ser siempre referido en los infiernos como parte de animales que están condenando torturando a los encerrados, como lo vimos en la Divina Comedia. Pero los dragones, bueno, pues hay que recordar que justamente los dragones son como descritos así en los bestiarios como las grandes serpientes de mayor magnitud, e incluso María siempre va a estar pisando a un dragón en ese sentido, ¿verdad? Como el símbolo del pecado, y que bueno, aquí lo tenemos ya, ¿no? La representación pictórica de estos seres pertenecientes al infierno, que también forman parte de la de boca devoradora. Hay bocas devoradoras que también se asemejan a dragones. Entonces, por eso está esta parte de cuando el yo lírico del poema de Santillana está entrando a este descenso, es necesario mencionar a estos 4 animales como ese efecto de devoración que va a llevar al yo lírico ahora sí al abismo total del inframundo. Lo va a tragar para llevárselo a la parte del fondo, ¿no? De este infierno, a donde va a ir a parar. Entonces, tenemos por un lado esa parte de estos animales, pero también tenemos el encuentro con el jabalí, que ya lo habíamos mencionado un poquito hace rato, pero que también es otro de los puntos esenciales de este poema. ¿Alguien quiere leer estas coplas del jabalí? ¿No? ¿Nadie? Erika. Dice jabalí. Bien como la flamante ardiente que sus centellas envía en torno de continente, de sus ojos parecía que sus rayos esparcía a doquier que reguardaba, e fuertemente turbaba a quien menos lo temía. E como cuando ha tirado la bombarda en derredor, queda el corro despoblado del su gran fumo en negror, bien de aquel mismo color, una niebla le salía por la boca, do volvía demostrando su furor. Muchas gracias, Erika. Muy bien, tenemos esta parte del jabalí. Recordar que cuando ya ha sido devorado el yo lírico hacia ese inframundo, cae, como lo menciona, a la tierra, está inhabitada, inhóspita, y entonces duerme, ¿no? Duerme, descansa un rato, y al despertar lo primero que se encuentra es con un animal, ahora sí, un habitante de este espacio, que es el jabalí como tal. Bueno, a nivel simbólico, el jabalí es el símbolo por excelencia de la lujuria, y es asociado sobre todo con Venus. Es el símbolo entonces del pecado, justamente de la lujuria, de las pasiones amorosas, precisamente por ser un animal que representa los excesos en cuanto a su corporalidad, es decir, es un ser, digamos, entendido en la Edad Media, monstruoso, ¿verdad? Gigante, que además debe ser cazado, como lo podemos ver en esta imagen, comúnmente, pues, con su color, como lo menciona aquí el yo lírico, pero claro que este jabalí es totalmente infernal, es decir, vean todas las descripciones que hace, ¿no? Exhala justamente flamas y centellas, estamos hablando de elementos propios del infierno, ¿sí? De sus ojos, además, parece que hay rayos que justamente de la fiereza que muestra este animal monstruoso, infernal, que lleva dentro de sí fuego como tal, flamas, ¿verdad? Y que además justamente exhala también humo negro, ¿no? Como lo vamos a ver que también está en el infierno más adelante, de los enamorados, ¿no? Y que además una niebla le sale por la boca, en donde muestra justamente su furor, su fiereza, ¿no? Vean todos los elementos que constituyen a este animal precisamente propio del infierno y de la lujuria. Les menciono precisamente que es un animal
asociado con Venus y con justamente este elemento del pecado, y que, claro, responde a una tradición también de la caza, ¿no? Es decir, es un animal muy valorado en el sentido de la caza de los aristócratas, de la nobleza, como lo podemos ver aquí, y justo, pues precisamente corresponde a esta parte del encuentro del yo lírico con la lujuria, con esa representación, esa encarnación de la lujuria a través de un animal salvaje. Vean entonces cómo Santillana está utilizando la naturaleza para representar todo lo que quiere expresar dentro de su poema. Y claro, como el yo lírico lo sabemos, es un fiel seguidor de Venus y de su amada, él no piensa cambiar de opinión. Claro que el encuentro con este jabalí es también un encuentro alegórico en el sentido de su deber frente a sí la encarnación de su pecado mayor, que es la lujuria, ¿no? Muy bien. Entonces, justamente estamos observando cómo estos animales tienen un hilo conductor, como ahorita lo mencionaba Cintia, es decir, tienen un porqué en su presencia del texto y además un porqué en el orden en que son presentados, ¿de acuerdo? Vamos con el último animal importante, bueno, claro, todos son importantes, pero el que más relevante es también, es el águila, que mencionaba también Caleb hace un rato. Al final del poema, cuando el yo lírico ya se ha encontrado con Hipólito, quien además ha matado al jabalí fiero, como una muestra justamente de la castidad que representa Hipólito, que asesina a la lujuria representada en el jabalí. Ya el yo lírico se encuentra con Hipólito, dialoga con él, Hipólito lo lleva al infierno para que entienda las malas consecuencias del amor. Han llegado al infierno, han recorrido el infierno, han hablado además con Macías, que es el gran poeta cancioneril, mártir de amor. El yo lírico se ha asustado de todo lo que ha visto, y es entonces cuando un águila desciende para liberarlo. Y aquí están los versos, ¿alguien quisiera leerlos? ¿Alguien quiere leer los versos? Erika. Águila. Bien como Ganímedes al cielo fue arrebatado del águila que leedes, según vos es demostrado, de tal guisa fui robado que non sope de mi parte, ni por cuál razón minarte me vi de preso librado. Muchas gracias, Erika. Entonces, fíjense cómo, y eso lo vamos a contrastar ahorita con la Fortuna. Al inicio, el yo lírico es arrebatado, secuestrado por Fortuna y llevado hacia el inframundo, pero cuando ya ha recorrido el infierno de los enamorados y ha entendido, no solo por la vista, sino también por la conversación, todas las malas consecuencias del amor, de los excesos del amor, cambia su opinión y inicia su proceso de purificación a través justamente del vuelo del águila, ¿no? Les mencioné que en los bestiarios, el águila, cuando justamente está muy vieja, vuela hacia el sol para quemar sus alas, digo, sus plumas ya viejas y rejuvenecer, ¿no? Esa es una metáfora del pecador que cuando ya está cargando con muchos pecados, justamente debe elevarse espiritualmente hacia Dios para renovarse. Es esa misma lectura la que se está viendo aquí, cuando justamente menciona que como así Ganímedes fue arrebatado al cielo, es decir, acuérdense que Zeus se transforma en águila para llevarse a Ganímedes. Así también esta forma del águila, lo agarra yo lírico, ¿sí? Dice, de tal guisa fui robado, lo capta, ¿sí? Y no supe de mi parte cómo es que se eleva, ¿sí? Se eleva justamente hacia el cielo, y así, de preso del infierno de los enamorados, y no nada más del infierno, sino también de su propio sentimiento, de su fervor amoroso, es librado, ¿sí? Es finalmente sacado del infierno a través de una ascensión. Si al inicio del poema teníamos un descenso como tal, al final del poema tenemos un ascenso a través del efecto del águila, y un ascenso además espiritual en donde va a ser liberado el yo lírico del espacio, pero también de sus sentimientos. Tenemos entonces
que en la presencia de los animales, esto es ya una propuesta mía, tenemos justo los primeros animales que observamos, cuya valencia, digamos, es, digamos, negativa en cuanto a su presencia y su significado. Fíjense cómo aquí ya les pongo el significado de cada uno de ellos. El león, que justamente es el guardián de ese grupo de animales fieros, claro, como el rey de los animales, no podía ser menor la primera referencia a él, y de la entrada más allá, porque también el león es referido en la tradición clásica como el guardián de este espacio. Eh, También tenemos la serpiente, cuyo símbolo sabemos que es el pecado y la seducción. El tigre también es la fiereza y el peligro como tal, pero el narcisismo al mismo tiempo. Tenemos al dragón, que es la perdición y la condena, dentro de esta boca devoradora que aquí les mencionaba. La devoración y el descenso a través de estos primeros animales cuya valencia es nociva. Nos está hablando de un espacio nocivo al que va a llegar el yo lírico. Y tenemos luego la transición, ¿sí? Ya más bien con animales propios de la cacería medieval. Saben ustedes que esa es una actividad propia de la nobleza. El halcón, que justamente representa todavía lo negativo, esa parte de la lujuria y la caza de amor. Como les mencioné, en la poesía es muy común que el hombre sea asociado con el halcón que está cazando a su presa, que es la dama. Bueno, pues Santillana como poeta, claro que retoma esto, pero ya con otra función. Tenemos al puerco, que es, digamos, la parte clímax de esa situación que representa el amor sexual y el infierno como tal, quien va a ser asesinado por la gran figura castra de Hipólito. Y es aquí donde tenemos ya la transición entre los animales de valencia negativa hacia la parte de la positiva. Seguimos con animales de la casa, con el palafrén que monta Hipólito en su parte de heroicidad, pero también de castidad. Tenemos luego a estos perros o alanos, que son una raza de perro, que suelta a Hipólito para cazar y dar muerte final al puerco, ¿sí? Que justo representan esa valentía y la muerte total de las pasiones amorosas llevadas a cabo por el perro. Y el águila final, que es la liberación y ascensión justo del yo lírico hacia allá, su parte espiritual, ¿no? Animales de la casa, que justo son la parte de lo negativo a lo positivo y representan la derrota de las pasiones amorosas, ¿de acuerdo? Vamos a ir terminando ya con nada más lo de los espacios. Bueno, pues ya hablamos un poquito de los animales, pero también los espacios tienen un porqué dentro de este poema. Si se dan cuenta, este infierno es en realidad un gran inframundo constituido de varios espacios, ¿no? Y aquí les pongo precisamente el primero de ellos. Así inicia el poema. La fortuna que no cesa, siguiendo el curso fadado, en una montaña espesa, separada de poblado, me elevó como robado, fuera de mi poderío, así que el franco albedrío me fue del todo privado. A nivel pictórico, la fortuna siempre es representada arriba de una montaña, como lo podemos ver en esta imagen, porque precisamente representa esa altitud, esa parte de arriba, en donde un ser humano se siente de pronto, pero hay que recordar que esta diosa de la fortuna siempre posee su rueda, como lo podemos ver aquí, gira constantemente y a los dichosos que están hasta arriba los va bajando hasta llegar a su perdición, pero los va subiendo de nuevo. Ese es el ciclo de la vida, digamos, en general, ¿no? Por eso Santillana retoma la figura de la fortuna para ponerlo dentro de esta montaña donde está hasta arriba, y como los mencioné, arriba, claro, porque es el gran enamorado que se siente el yo lírico, pero la fortuna le dice, pues no, porque te voy a enseñar lo que puede pasar a través del amor, y comienza su descenso, como lo podemos ver en el poema, ¿no? Y entonces es cuando empieza su descenso a través de diferentes espacios, el bosque, el desierto y también los valles hermosos en donde se encuentra Hipólito como el gran, como la recompensa por haber sido casto, pero llegamos a un punto muy interesante del poema y es aquí donde yo considero que está la gran aportación de Santillana para la representación infernal, el castillo precisamente, y es en estos versos que dicen, cuando ya el yo lírico junto con Hipólito han llegado a esta arquitectura, ¿no? Dice,
Comenzamos de consuno el camino peligroso por un valle mucho fragoso, es sin punto de reposo aquel día no cesamos, hasta tanto que llegamos en un castillo espantoso, el cual un fuego cercaba en torno como fosado, y por bien que remiraba de qué guisa era labrado, el fumo desordenado del todo me resistía, así que no discernía punto de lo fabricado. Es decir, los dos han llegado a un castillo rodeado de fuego, de humo, un castillo infernal. Piensen, por ejemplo, esta parte es el foso del agua, ¿sí? Imagínenselo lleno de fuego y de humo. Todo lleno de fuego infernal como tal, es decir, un inframundo, un infierno ubicado dentro de un castillo. ¿Pero por qué? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Pero por qué dentro de un castillo? Bueno, no solo estamos hablando de una occidentalización, acuérdense, estamos hablando de poner en el ambiente cortesano elementos del más allá, como es el infierno, sino también porque ¿a quién se está dirigiendo Santillana con este poema? Él es el gran poeta cancioneril, esta poesía que se hace entre los aristócratas, precisamente en las fiestas cortesanas. Santillana escribió canciones dedicadas al amor. Los poetas cancioneriles siempre están cantándole al amor, siempre están exaltando el amor en estas fiestas cortesanas rodeados de nobles. Bueno, pues precisamente él, que forma parte de la nobleza, de estas fiestas que se hacen en grandes palacios con grandes riquezas, pues claro, no es menor que ubique el infierno de enamorados dentro de un castillo como para decirle a los aristócratas y a los poetas cancioneriles, oigan, estamos exaltando de más las pasiones amorosas. Cuidado ahí y cuidado en eso, en lo que estamos exaltando en nuestra producción, ¿no? En nuestros poemas. Por eso también el castillo resguarda dentro de su poema el infierno, como una forma de decir, dentro de estas grandes fiestas y de nuestra poesía cancioneril, está un infierno donde hay un ambiente noble, imperado por los recelos, por el amor, por la envidia, por los cantos, por Macías, ese gran poeta que se enamoró y que fue asesinado precisamente por los celos del esposo, no sé qué. Fíjense cómo precisamente le está hablando la nobleza a partir de esta representación. Y entonces llegamos a la parte final del infierno, ¿no? Es decir, ya estamos entrando junto con Hipólito y yo lírico a ese espacio. Y dice, entramos por la oscureza del triste lugar eterno, adobí tanta graveza como dentro en el infierno. Dédalo que el gran clavero obró de tal maestría, por cierto aquí dudaría su saber si bien discerno. Están ya entrando a este espacio oscuro, nocivo, como lo corresponde al infierno, lo hemos visto en los textos, pero algo muy característico y muy interesante es que este infierno está metaforizado, es decir, esta frase es muy interesante, ¿no? Como dentro en el infierno, es decir, no estamos entrando al averno como tal, a ese averno de la Divina Comedia enorme, ¿verdad? No, estamos entrando a un averno particular, a un averno exclusivo para los enamorados, pero que además tiene la constitución de un laberinto, porque aquí está mencionando a Dédalo, precisamente ese gran arquitecto del laberinto donde se encierra el Minotauro, y no hay que recordar que el Minotauro es un símbolo también de las pasiones carnales, nace a partir de la unión justo de un animal con un ser humano y produce a este ser monstruoso que justamente es encerrado en un laberinto, ¿verdad? Justo como representación de lo monstruoso, que no debe salir del espacio. Además, el laberinto, que ya lo había explorado Boccaccio también en otro poema, en el Corbacho, justo es esa representación de los sentimientos, esa forma de perderse dentro del amor y dentro del enamoramiento, ¿no? Por eso está referido aquí Dédalo. Por eso está diciendo que incluso él se sorprendería, ¿verdad?, de observar este tremendo laberinto que está frente a los ojos de Hipólito y el yo lírico, que constituye ya el infierno de los enamorados. Precisamente este infierno que está dentro de un castillo,
resguarda un enorme laberinto del que nunca van a poder salir los condenados. Y recuerden que a su vez, dentro de ese laberinto hay una casa, es una mansión, así lo menciona él, que está ardiendo todo el tiempo, y dentro de esa mansión están ya los condenados. Fíjense cómo estamos hablando de un infierno estructurado a través de niveles distintos de espacios que están precisamente metaforizando la imposibilidad de la salida de los condenados. Y ya para terminar, precisamente, es aquí mi propuesta. Claro, Dante configura su infierno a través de círculos, y también Santillana lo hace, ¿sí? En una forma de, claro, seguir su modelo, pero de otro modo, ¿no? Tenemos estos círculos, primeros círculos, esa montaña que representa el cambio de fortuna de un enamorado, el yo lírico. Luego van a descender al bosque, como tal, ya la entrada al más allá en donde se encuentra. El desierto, luego, cuando menciona al halcón, que es la cúspide de la soledad en la naturaleza, cómo se siente solo después de estar en el mundo enamorado, elevado, así, ¿no? Todo así, como uno se siente enamorado, luego, bueno, llega hasta al desierto donde no hay nada y está en total temor. Viene el sueño, que es el espacio de transición, cuando de la soledad se topa ahora sí con Hipólito, ¿no? ¿Quién lo va a llevar al valle? El locus amoenus para los castos, ¿no? Un valle lleno de fuentes, armonioso, venados, centauros para cazar, todo hermoso. Pero el yo lírico dice, no, yo sigo enamorado y me voy a morir así, amando a mi dama. Bueno, pues entonces Hipólito se lo lleva al castillo de los... seguimos con otro descenso, al castillo donde precisamente es la residencia del infierno, y que justamente es la advertencia para la nobleza, para decir, dentro de lo que estamos haciendo de nuestras fiestas cortesanas, hay un tremendo mensaje de lujuria. Y dentro de este castillo hay un infierno, constituido como un laberinto, donde precisamente se condena eternamente a los lujuriosos, ¿de acuerdo? Todo esto, toda la suma de estos espacios que son como círculos, dan como tal un inframundo que propone Santillana dentro de este poema, constituido por espacios típicos del más allá y también nocivos, que claro, provienen de una gran tradición literaria que ha tenido este poeta a través de sus lecturas. Incluso también es algo que propone Cynthia Hamlin. Este poema también es un viaje intelectual a través de las lecturas de Santillana, precisamente porque recuerden, el yo lírico ve, sí, dialoga también, pero también lee en el letrero que quien por Venus se guía va a ir a quedar condenado. Y además, la presencia de Macías, ese poeta cancioneril, es también una representación de esa lectura de los poetas cancioneriles, ¿sí? Y del diálogo que debe hacer el poeta cancioneril para reflexionar con respecto al amor. También esa es una propuesta que ella tiene con respecto a este poema y su viaje intelectual. Bueno, pues eso es precisamente lo que los quería yo compartir con respecto a los animales, a los espacios, con respecto a este poema, y en donde podemos ver ya pues toda una nueva versión del infierno a partir de la configuración de los animales y también del espacio en este poema. Y ahora sí, me gustaría escucharlos en estos breves minutos que quedan. ¿Qué piensan a partir de estas lecturas que hemos hecho a partir de Santillana, y si ha cambiado su percepción con respecto a los elementos que mete este poeta para dar su versión del infierno? Sí, Caleb. No me había percatado de lo profundo que era, maestro. Se ve que le gustó este tema bastante a usted. Tengo una pregunta. ¿A qué escuela pertenece el Marqués? Bueno, sí, la verdad es que este poema, debo decir y aquí reconocer que gracias al profesor Ratzayacat Campos, que da clases ahí en Filosofía y Letras, yo conocí este poema porque yo estaba, como el yo lírico, estaba perdido, la verdad, de qué hacer mi tesis, de qué lo hago, y entonces me acerqué a él y me dijo, bueno, es que a mí me encantaba el tema de los infiernos, y fue cuando me dijo, lee El infierno de los enamorados y a ver qué pasa. Y lo leí y dije, sí, aquí me quedo. Pero bueno,
¿A qué escuela pertenece? Bueno, ya les dije que, bueno, es un poeta cancioneril, pero él tiene mucha influencia, como lo observaron, de lo dantesco, de lo italiano, que ya había sido experimentado por un poeta que se llama Francisco Imperial. Imperial es reconocido como el primer introductor de lo dantesco dentro de la poesía española. Entonces, Santillana se le reconoce como justo dentro de la tradición alegórica dantesca, precisamente por reproducir todas estas mensajes que tienen que ver con lo dantesco italiano, los pecados, las alegorías de la moralidad, todo eso. Entonces, hay una parte que hay, pero también es asociado con la francés, en el sentido del Román de la Ruse, las alegorías francesas, en el sentido de la reflexión amorosa, ¿no? Dentro de esta cuestión de él, de su tradición. Entonces, a escuela, no sé si pueda llamar una escuela como tal, pero de que tiene vínculos con dos tradiciones muy importantes, que es la alegórica dantesca y la francesa como tal, esas son las que puedo decir que es cercano a él. Ok, maestro. ¿Puedo preguntar Sí, una última cosa? sí, sí, sí. La idea, la idea del castillo, ya como la casa infernal, me recuerda mucho al diablo popular de los cuentos de hadas folclóricos, donde también hay catábasis y llegamos hasta la casa donde habita el diablo, generalmente una figura chusca, pero habita una casita normalmente. Se me hizo muy similar a un cuento de hadas, la descripción, y más ahorita con lo que usted ha descrito, ¿no? Cómo se estructura el infierno, como un castillo laberíntico. Eh, está, Me gustó bastante. Ese es mi comentario final. Estuvo muy padre. Sí, bueno, no sé, no podría decir de la casa del diablo, por ejemplo, porque siempre el diablo, como lo hemos visto representado, pues sí, como un gran, como la majestad del infierno, ¿no? Pero de la casa, por ejemplo, de amor, eso sí puedo decir. Acuérdense que amor es el gran, ¿cómo decirlo? El que domina en este infierno, ¿sí? Es finalmente su territorio. Y no es la primera vez que se menciona que él posee una casa donde tiene encerrados a sus enamorados. No, eso también ya viene de otros poemas franceses. Siempre se le menciona justo, hay este binomio entre el amor, la entidad, Cupido, con su casa, en donde justo resguarda a todos sus enamorados, ¿no? Entonces, no sé los cuentos de hadas, de dónde hayan tomado la casa del diablo, pero bueno, a nivel de la casa sí puedo decirte que el amor sí tiene esa posesión, y sería interesante leer esa parte de dónde, cómo retoman eso, ¿no? Sí. ¿Alguien más Muchas, quiere comentar algo? muchas gracias, Gracias a maestro. ti, Caleb. ¿Alguien más quisiera mencionar algo de lo que acabo de mencionar, de sus lecturas? Ah, bien, creo que no. Ajá. Solamente debo mencionar que sí. Erika, antes de que te dé la palabra, eh, para decirte a Cintia, espero haber respondido tu duda con respecto a los animales, y debo decirte que yo no conocía esa parte del palafrén, para ti que representa esa parte de cúspide. Me parece muy interesante, la verdad, tu lectura. No conocía también la parte del palmerín, pero me parece que es algo que podría seguirse muy de cerca, y que valdría la pena que siguiera revisando, pues, esta parte del palafrén como un animal que representa una cúspide narrativa. Es la verdad muy interesante. Creo que podrías profundizar. Dice que son de las jornadas. Bueno, ya las jornadas. Muchas gracias. Ya se llegará el momento en que puedas presentar ese tema. Muchísimas gracias. Erika. Pues yo solo quiero agradecer todo lo que hemos visto en el transcurso de las sesiones. La verdad,
los textos, desde la mística hasta lo último con Santillana, la verdad me ha ayudado muchísimo para comprender muchos aspectos de la lírica aquí en Hispánica. La verdad, del infierno de los enamorados me gustó mucho y me dio otra impresión ya con la explicación que usted nos dio, me dio otra impresión la historia, ¿no? De Hipólito y el poeta. Y pues nada más agradecerle, la verdad es que la, las sesiones se me hicieron increíbles, las aportaciones de todos los compañeros, sobre todo hay compañeros muy apasionados en muchos temas. Me interesó, a partir de lo que mencionaba Cintia, la verdad me interesó esta cuestión de los animales, el simbolismo que tienen y la importancia, ¿no? De cómo se van transformando a través de distintas miradas de los escritores. La verdad, muchísimas gracias y ojalá que haya una segunda parte o haya algunas otras sesiones que podamos tener más, más de esto, ¿no? Porque la verdad, cada vez que tomo sesiones con usted, me quedo con ganas de más y de otros temas, ¿no? Que en verdad agradezco no solo a usted, también a los compañeros, ¿no? Con tanta retroalimentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, por tu presencia y por tus participaciones que siempre nos hicieron reflexionar. A mí también fueron un reto luego responder, no porque fuera así de justo, no que no, yo no tuviera algo que ver, sino que justo siempre hay reflexiones tuyas que plantean otra posibilidad de la Edad Media, ¿no? Pues no, nada más a ti de agradecerte, sino también a los demás. Entonces, bueno, sigan explorando, si gustan el infierno de los enamorados. Espero que les haya dado yo una lectura, que hayan podido justo notar otras posibilidades de análisis de este texto, y que la verdad es un texto que se le puede ver otras vertientes en su interpretación, ¿verdad? Y hemos llegado ya a terminar esta sesión. Recuerden que vamos a tener ya la última sesión, ahora sí, en 2 semanas, en donde yo justo voy a abordar el tema del Islam y la Divina Comedia. Ajá. Pero también les voy a preguntar en el grupo de WhatsApp qué les gustaría comentar más, además no solo de la Divina Comedia, si tienen cantos que les gustaría que abordemos específicamente, sino también les voy a preguntar por allá qué temas les gustaría que profundicemos un poquito más. Entonces, vamos a estar en esa última sesión. Nos va a acompañar precisamente Sharon. No sé si la recuerdan, que Sharon estuvo con nosotros en una sesión de la pasada. Sharon precisamente es licenciada en letras italianas y bueno, además da clases allí en letras italianas, allí en la UNAM. Ahorita está haciendo su doctorado, todo eso. Entonces, bueno, va a estar ella como apoyo para justamente que cuando estemos hablando de la Divina Comedia, ella nos dé también sus análisis a partir de lo que ha estudiado de la Divina Comedia. Entonces, bueno, vamos a tener a Sharon en esa última sesión, en donde ahora sí hablaremos de lo musulmán, la Divina Comedia, más sus inquietudes, más otros temas que quieran abordar y despedirnos de esta segunda versión del seminario. Entonces, bueno, nos vemos en 2 semanas. Yo en WhatsApp les mando también las imágenes que les prometí, las de los filósofos ahí representados muy aristócratamente y también las bocas devoradoras y las dudas que también quisiera que expresaran que para responder la última sesión. Entonces, bueno, si no hay nada, alguien más que quisiera añadir algo, pues muchas gracias por su presencia en esta penúltima sesión. Nos vemos en 2 semanas. Que pasen una excelente noche y domingo y también otra cosa es que si tienen sugerencias para una tercera versión en un tiempo, no crean que luego va a ser, sino en unos meses después, con gusto la podemos hablar en esa última sesión. Y pues nos vemos en 2 semanas. Gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Excelente fin de hasta luego. semana. Bye. Gracias, Bye a maestro. todos.
¿Qué haces aquí si ya acabó la